Sí, chicos. Buenas noches. Bueno, pues eh, hay, hay algunas situaciones que se han presentado aquí por este barrio en los últimos días y pues bueno, es casi imposible, de verdad casi imposible llegar aquí a tiempo desde la oficina. Les, les comento algo. Bueno, el, el día de hoy, pues yo creo que es el caso de varios de los chicos aquí. Pues bueno, no es fácil llegar a este lugar con todo el tráfico que hay acá, para acá arriba. Pero el día de hoy hay una pequeña, breve enseñanza acerca del tema de lo que se estuvo orando. Eh, Nada más vamos a cotejar que ya los hermanos de internet ya se conectaron otra vez. Ahorita nos dicen. ¿Ya está, verdad, Moni? Muy bien. Pues el título de la enseñanza de hoy es No es por obras. Eh, vamos, vamos a hablar muy brevemente y de una forma muy sencilla acerca de la forma, de la manera en la cual Dios salva a una persona. Dios salva a un joven, a un anciano, a cualquier persona. Si ya están los hermanos de Mérida, Moni. Ok. Sí, entonces el tema de hoy lo he titulado No es por obras. Muy bien, vamos a leer para ilustrar esto, para que tengan todos ustedes idea de qué es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, ¿verdad? En el capítulo 18, del versículo 9 al 14. Lucas 18, del versículo 9 al 14. Muy bien, voy a hacer una breve oración. Padre, gracias Señor por esta tarde, Dios. Yo te ruego, Dios, que la persona o las personas a las que tú, Señor, has dedicado este mensaje lo escuchen, Señor, y sean quitadas, Señor, falsas ideas, Dios, en este tema. Por favor, Padre, porque es muy importante, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la parábola es la parábola del fariseo y el publicano, y dice así, capítulo 18, versículo 9 en adelante, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, pues el tema de lo que hoy nos ocupa es precisamente la actitud de muchas personas que, como el fariseo de esta parábola, hacía cosas y también no hacía cosas, y en eso juzgaba él su bien, él juzgaba tener una buena relación con Dios, y no era así. Tanto que dice Jesús que el primero que descendió a su casa perdonado por Dios fue el publicano, no el fariseo. Muy bien, el fariseo dice, versículo 11, puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, él tenía una muy buena opinión de sí mismo. Él mismo no era ladrón, no era injusto, no era adúltero y no era de corrupto como el publicano que estaba ahí cerca. Y decía que ayunaba 2 veces a la semana y daba diezmos de todo lo que ganaba. Muy bien, entonces este hombre tenía una lista de las cosas que no hacía y tenía otra lista de las cosas que sí hacía, y Jesús en ningún momento en esta parábola reprochó nada de eso. Definitivamente no ser ladrón, no ser injusto, ni adúltero, ni corrupto está bien, y tampoco está mal dar diezmos de todo lo que ganaba, en el sentido de la antigua ley de Moisés, ¿verdad? Muy bien, entonces este hombre tenía 2 listas: esto ya no lo hago, Dios, y hago esto y esto y esto. Ajá, y aún se comparaba con el publicano y decía: no soy como él. Muy bien, esta actitud aún a nuestros días se repite, y muchas personas tienen a mal tener una opinión de sí mismos, cuando la única opinión válida para saber si uno es salvo o no es salvo es precisamente la misma Escritura. Pero no nos vamos a profundizar en eso. Vamos a ver que realmente el hacer cosas o dejar de hacer cosas, eso no es ser cristiano. No es cristiano, no es ser cristiano el ya no pecar. Hay muchas personas bien portadas, digamos, de una manera religiosa, son correctas, tienen un barniz de religiosidad, son personas muy correctas, son personas que no roban, que no fuman, que no hacen tal o cual cosa, y no por eso son cristianos. Pero muchos tienen este engaño, que por no haber hecho cosas, que por no pecar, que por haber dejado los pecados escandalosos del pasado, ya son cristianos, y esto no es así. Entonces, un joven no es cristiano porque esté sirviendo en algún servicio en la iglesia. Eso tampoco es cierto. Tampoco se es cristiano porque mi familia sea cristiana, o mi papá y mi mamá lo sean. Tampoco. Tampoco voy a ser cristiano porque pues yo no peco, yo no soy como mis compañeros de la prepa, que beben cerveza, usan drogas, o mi compañera usa minifaldas y yo no uso. Eso no es ser cristiano. Realmente diezmar, dar ofrendas, eso tampoco me hace cristiano. Estar en algún servicio en la iglesia, tampoco. Si yo estuviera aquí en la alabanza y dijera que por eso ya lo soy, tampoco. O como hace poco me dijo un hombre a mí con el que yo platicaba. Me decía: pues mira, yo creo que ya las cosas conmigo ya van bien. Le he predicado a 2 jóvenes, uno de estos jóvenes ya viene a la congregación, pues yo creo que ya la llevo. Le digo: pues no, o sea,
porque le prediques a alguien y ese alguien venga a la congregación, no quiere decir que ya seas cristiano. Y bueno, ahí cuidado, porque pues la otra persona con un corazón más adecuado se podría salvar primero que tú. Ajá. Entonces, ni por predicar, ni por hacer un servicio aquí en la congre, el que sea, estar por ejemplo aquí en el sonido, en la dominical, en estar yendo a hacer alguna obra de misericordia, solo o con los hermanos, tal vez vayas con los hermanos de iglesia a un hospital, eso no nos hace cristianos. Realmente es un engaño pensar que el haber dejado de pecar ya me hace cristiano. Eso no es así. Ahora, realmente los que pensaban que por hacer cosas los hacía aceptos delante de Dios, aquí en la Biblia eran los fariseos, porque los fariseos estaban basados totalmente en la ley de Moisés, y la ley de Moisés decía que cualquiera que hiciere las palabras de esta ley estaba bien con Dios, ¿no? Entonces, ellos se preocupaban mucho por hacer todo lo que dice la ley. Entonces, diezmaban, iban al templo de Jehová, presentaban sacrificios, se purificaban, guardaban las fiestas solemnes de cada año del pueblo judío y, y no dejaban de hacer nada de lo que está escrito. Y tenían una vida, digamos, recta, tenían una vida, pues, digamos, así, que tú los veías y decías, este hombre realmente no peca, ¿verdad? Pero fíjate que Jesús en el Evangelio de Mateo les reprochó muchos pecados de aquí del corazón, ¿sí? Jesús, si tú lees por ahí de Mateo 24, empieza a reprender a los fariseos y les dice hipócritas. ¿Por qué? Porque no hacían misericordia. Órale. O sea, los fariseos guardaban la ley, pero nunca ayudaban a su prójimo de ninguna manera. No, antes, al contrario, dice el mismo Jesús que hacían como pretexto largas oraciones en las casas de las viudas. Ajá. Entonces, ahí como que tenían una inclinación a quererse quedar con propiedades ajenas. Ajá. Bueno, esta es otra situación. Bueno, ahí mismo, en los capítulos veintitantos de Mateos, ahí mismo Jesús los reprende y les dice, hipócritas, porque ustedes no guardan la justicia, no hacen misericordia y no tienen fe. Entonces, el fariseo es una persona que externamente era una persona muy recta, tanto que Jesús les dice sepulcros blanqueados, por fuera la verdad os mostráis perfectos delante de los hombres, pero por dentro estás lleno de huesos de muerto. Y Jesús les da un principio utilizando pues una imagen, ¿sí? Dice fariseo hipócrita, limpia primero lo de dentro del plato para que lo de afuera sea limpio. O sea que los fariseos conservaban muchos pecados aquí del corazón, esos que no se notan mucho, ¿no? Por ejemplo, la soberbia, ese es un pecado del corazón. Si aquí hubiera puros alcohólicos anónimos, entonces pues eso se nota, ¿no? Porque pues el alcohol, el cigarro, las drogas, pero la soberbia no se nota, más que las personas que viven contigo. Otro pecado del corazón, la malicia, y muy común, por ejemplo, en los jóvenes, el enojo, ¿no? Entonces un joven que es muy enojón, que se enoja cada rato, está todavía esclavo del pecado. Y ese es un parámetro, ver todos los pecados que se repiten y no puede salir de ellos. Eso nos indica, según la Escritura, que no hay una salvación de Dios y que no hay un cristianismo y que no hay por qué llamarse todavía hermano, porque todavía no se es. Ajá. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto en un chico? Por ejemplo, te digo, un pecado muy común es el enojo.
¿Cómo se manifestaría el cristianismo en un chico? Bueno, es alguien que tiene lo que dice la Biblia, tiene templanza, tiene dominio propio, tiene bondad, mansedumbre, fe, amor, tiene el fruto del Espíritu. Ajá. Un chico que es cristiano, un adolescente que es cristiano, va a honrar a su papá y a su mamá, los va a obedecer. ¿Qué más hace un chico que realmente es cristiano? Por cuanto le importa el amor de Dios y el nombre de Dios, entonces en su escuela se va a esforzar por ser de los mejores. ¿Qué más va a hacer un chico que es cristiano? No va a convivir con el pecado en la escuela, no va a convivir con el pecado en el trabajo. Entonces en la escuela hay mucho chisme, hay pornografía, hay drogas, hay chistes muy obscenos, muy feos. Y un chico cristiano se aparta, no puede convivir con eso. Pero un chico que no lo es y dice ser cristiano, convive con eso. Entonces tiene un pie así en el mundo y tiene otro pie aquí en la iglesia y se pone en medio y dice, soy cristiano. Pues no, no es así. No, no hay que engañarnos. Muy bien. ¿Cómo es esto? Vamos a leer Gálatas 2, versículo 15 al 16. Hay una preocupación de Dios muy genuina por esto, porque cuando hay retiros, lo repito, ¿sí? Sí, vamos a leer Gálatas, ok. Vamos a leer Gálatas 2, versículo 15 al 16. Sí, les decía, una preocupación muy genuina de Dios en este tema, porque, por ejemplo, yo he visto que cuando hay retiros, después de que se ha predicado el Evangelio, muchas veces se les pregunta a los chicos, ¿quién cree que se salvó en este retiro? Y muchos levantan la mano. Ajá, se les explica qué es la salvación, se les explica cómo es la salvación. Y de repente pasa el tiempo y de esos chicos que levantaron la mano, ya no hay ni uno o muy pocos. Ajá, Gálatas 2, versículo 15 al 16. Muy bien, vamos a ver. Dice, está hablando Pablo de una escena que tuvo con Pedro. Pablo, delante de algunas personas, regañó a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era un cristiano. Bueno, Pedro es un cristiano. Entonces, Pedro es un cristiano, pero en ese momento se acobardó y entonces empezó a comportarse como judío. Y al verlo Pablo, aquí en el versículo, te vas a dar cuenta, lo reprende. Y le dice en el versículo 15, nosotros, imagínate que aquí está Pedro, ¿no? Nosotros, Pedro, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El apóstol Pablo estaba regañando al apóstol Pedro porque le estaba recordando que él ya sabía que la ley de Moisés no salvaba el alma y que Pedro en ese momento se estaba comportando como judío, como un fariseo y estaba guardando cosas de la ley. Y entonces llega Pablo y dice, oye, acuérdate que lo que único que nos salva es la fe en Jesucristo.
Muy bien. ¿Qué, qué es entonces lo que salva a una persona? No lo salva el que haya dejado algún pecado o varios o la mayoría. No lo salva el que esté sirviendo, el que esté haciendo misericordia. No lo salva siquiera el que haya sido bautizado en esta iglesia o en cualquier otra. Eso no salva. Realmente lo único que puede salvar es la fe en Jesucristo. Ahora, si hubiese aquí en medio de nosotros alguien o algunos con la idea de ser cristianos sin serlo, y con esta muy breve plática te puedes dar cuenta que no lo eres, entonces déjame decirte algo, para eso es la enseñanza del día de hoy. Mira, no se es salvo por las obras, por haber dejado cosas o por haber empezado a hacer otras, aunque éstas sean piadosas. Por eso no se es salvo, ¿no? Ese es un engaño, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Ellos piensan y se engañan que haciendo buenas obras, dicen ellos, te vas a ir derechito al cielo. Eso no es cierto, porque la Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras. Después de que Dios te salva, hay obras, porque ahí mismo donde dice que no es por obras para que nadie se gloríe, un versículo después dice que Dios predeterminó obras para que anduviésemos en ellas. Pero ya una vez siendo auténticamente y genuinamente una persona salvada por Dios. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Si no es por nada de lo que he hecho hasta hoy que me pueda dar a mí la calificación de cristiano, ¿qué es lo que me puede hacer salvo en verdad? Bueno, la Biblia dice que es en la fe en Jesucristo, que es la fe en Jesucristo lo que te puede salvar. Hasta aquí, si tú has dejado pecados y no eres cristiano y ya empezaste a hacer obras, misericordia, ya empezaste a predicar, pero no eres salvo, eres una persona que constantemente está cayendo en uno o en dos pecados, es que no has sido salvo, porque Jesús, cuando te da su espíritu, te da la libertad de tus pecados. Ajá. Eso es, lo puedes leer con calma en casa. Ese es el capítulo 5 de Gálatas. El fruto del amor, el fruto de la fe, la templanza, la mansedumbre, el Espíritu Santo en tu vida. Ajá. Libre de todo pecado. Ya ningún pecado te domina. ¿No? Si eres una persona, si eres un joven sumamente enojón, rencoroso, entonces ya eres un joven perdonador. ¿Y qué crees? Paciente. Y no paciente, sino muy paciente, muy paciente. De tal manera que, que ya podemos empezar a ver esos frutos del Espíritu en tu vida. Ajá. Pero si tú estás constantemente cayendo, aunque hayas dejado cosas, aunque hayas empezado a dejar, empezado a hacer otras, entonces no eres hijo de Dios, porque la Biblia dice en la primera carta de Juan que los hijos de Dios no practican el pecado. Si bien llegan a pecar, no lo practican diario. No es una práctica en los hijos de Dios el estar cayendo constantemente en los pecados, ¿no? Por cuanto la simiente de Dios, dice la primera carta de Juan, permanece en ellos. Entonces, ¿qué es lo que realmente me hace a mí cristiano? Mira, dice la Biblia que es la fe en Jesucristo. Dice la Biblia que es la confianza en Jesús, en la persona de Jesús. Dice la Biblia que es la confianza, pero fíjate, en la muerte y en la resurrección y en la glorificación de Jesús. ¿Por qué? Porque si tú crees que Cristo murió por tus pecados, habiendo ya dejado la práctica de todos, estás así de cerca de ser salvo.
ya es muy cerquita. Ahora, ¿qué es entonces lo único que te estorba para acceder a esa salvación? Llevas meses peleándote con un solo pecado, con dos pecados, y ya hubo un tiempo en que te engañaste y dijiste, ya soy cristiano. Y ahorita con esta plática dices, no, pues no lo soy. O ya te diste cuenta hace poco. Mira, para ti hay una esperanza. Dice la Biblia que es la fe en Jesucristo. Pero dice también la Biblia que la fe es un don de Dios. O sea que no es algo que tú digas, ya lo vi, ya lo comprendí, ya soy cristiano. No, no, no y no. La fe es un don de Dios. Como el que te arrepintieras es un don de Dios. Como el que vinieras a escuchar su palabra es un don de Dios. Como que Dios dice a quién escoge para escuchar su evangelio. Porque la Biblia dice que no depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces tú eres una persona de la cual Dios ha tenido misericordia y te ha permitido escuchar el evangelio de salvación, del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. ¿Y cómo obtienes esa fe? ¿Y cómo vas a avanzar? ¿Y cómo vas a dar el último paso? Mira, esto es muy sencillo, más de lo que parece. Dice aquí en Gálatas 3, versículo 2, dice Pablo, esto solo quiero saber de vosotros, le dice a los Gálatas, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Estaba confrontando a los Gálatas que se querían hacer como los judíos que estaban empezando a hacer las obras de la ley. Y les dice Pablo, no, es que haciendo las obras de la ley no se salva a nadie. Les dice, oigan, ¿ustedes se salvaron por hacer las obras de la ley o por el oír con fe? El oír con fe. ¿Qué te está separando, joven, que has abandonado ya la mayoría de tus pecados, que los que tienes, ya los tienes identificados? Dices, sí, yo todavía soy respetuoso con mis padres, yo todavía soy muy enojón, yo todavía me gusta mirarle ahí las piernas a las chicas, yo todavía, y ya sabes qué es lo que tienes. Y no son 5, ni son 3, son 1 o 2 pecados que te han detenido para alcanzar la salvación. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo dice Pablo aquí, el oír con fe. Eso es un secreto muy, un tesoro escondido hermosísimo en la Escritura. Vamos a leerlo en Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. ¿Qué tan lejos estás de tu salvación, de una genuina salvación, de que seas auténticamente cristiano? ¿Qué tan lejos? Mira, Romanos 10, 17 dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. ¿Y dónde lo consigues? Oyendo su palabra. Oyendo su palabra. ¿Te pierdes los domingos en tu congregación? ¿Te pierdes estas reuniones? Ya debías haber sido salvo. Es que yo no comprendo todavía por qué no soy cristiano. Es que no oye su palabra. Ahora, Dios habla en la Biblia. Si la leyeras diario,
si le rogaras a Dios que te hablara cuando te pones a leerla, ¿no? Y no crees que tienes que hacer un ayuno, o sea, nada más con que antes de abrir tu Biblia o cuando la has abierto en tu casa digas, Dios, háblame, háblame, ya quiero alcanzar la salvación. Mira, Dios te habla. Entonces, la fe, la fe en Jesucristo es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hay muchos testimonios de muchos hermanos, y yo soy uno de ellos, que me salvé con un versículo de la Escritura. Sí, hermanos me cuentan que en las alabanzas que cantamos los domingos, que no son sino extractos de la Biblia, muchas de ellas, se salvaron. Porque es lo que necesitaban entender, lo último que les hacía falta. Yo en lo personal, yo leí la Biblia, yo ya había dejado mis pecados, yo estaba, y ¿cómo es la salvación? O sea, ya qué más, o sea, ¿cómo? Pero yo no tengo lo que ellos dicen, yo no me veo como se ven ellos. Leí y comprendí, este es el último pecado que me falta. Lo comprendí. A los 2 días o 3, leyendo, leí otro versículo. Me lo llevé, lo medité, llegué al trabajo. Ese día me quedé ahí, y pues no había trabajo. Me quedé pensando, se salvó mi alma en ese momento. Me quedé meditando ese versículo. Entonces, ¿qué tan lejos estás de la salvación? Tan lejos como te pones tú de la palabra de Dios. Eso es la respuesta. La inconstancia. Ay, no, pues es que tuve que ir a jugar fútbol y el partido y la liga y no le estás dando importancia a la palabra, a la salvación de tu alma. Entonces, llegas muy cansado de la escuela, tienes tarea y tienes un examen pasado mañana y ya la Biblia ya no la leíste en toda la semana. Así estás de lejos de la salvación, así. Entonces, conclusión, así, de este pequeño estudio, de esta pequeña enseñanza, acércate a Dios en su palabra. No menosprecies estas reuniones, no menosprecies las reuniones del domingo, no menosprecies la célula que hay en tu casa que da algún hermano y la Biblia, ya ponte a leerla. De veras, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así de sencillo, así de lejos estás de tu salvación. Ya vimos que no es por obras, que por nada de lo que has dejado hacer y por nada de lo que has empezado a hacer te puedes salvar. Eso no. Ya vimos que los fariseos eran personas rectas, pero tenían pecados del corazón, pecados del corazón. Fariseos hipócritas, les dice Jesús en Mateo, diezmacia el eneldo y el comino, pero por dentro están podridos. Les decía que habían dejado la justicia, la misericordia y la fe. Fíjate, eran injustos. ¿Y qué cosa es ser injusto? Pues que no hagas justicia cuando tienes el juicio en tus manos. Eso es ser injusto, ¿no? Por ejemplo, ahí en el salón, si eres el jefe del grupo de tu secundaria, pues a este sí lo dejo pasar y a este no lo dejo pasar, ya es una injusticia. Por ejemplo, no tenían fe. ¿Cómo no iban a carecer de fe los fariseos si ellos se engañaban pensando que por sus obras iban a ser salvos? Pues no podían tener fe en Dios. Pero Jesús nos dejó a nosotros el obsequio de la fe. De la fe. ¿Cuál es la fe? Jesús murió por ti en la cruz. Esa es la fe. Y resucitó al tercer día.
y después fue llevado al cielo y hoy está intercediendo por ti al lado del Padre. Esa es la fe. ¿Cómo vas a dejar tus últimos pecados? Ponte a leer, por favor. Ve a escuchar las enseñanzas. Dale el lugar que se merecen a tus actividades. Si estás pensando en lo eterno, podrías de una manera responsable dejar tu lugar en el equipo de fútbol de los domingos. Yo te sugiero que lo hagas si quieres encontrar la salvación de tu alma. Entonces, hasta aquí esta enseñanza, chicos. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí la obtienes, ahí la obtienes. Y cuando seas cristiano o si me estás oyendo y tú sí ya lo eres, ahí sobrevives a todo en la fe. Y luego resulta que cosas que ya sabías, Dios en su paciencia tiene que venir a repetírtelas para que sobrevivas, para que salgas adelante, para que sigas caminando, hermano. ¿Y cómo lo vas a hacer? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y cuál fe en un cristiano? Pues la fe que dice la primera carta de Juan. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe que ha vencido al mundo. ¿Cómo vence un cristiano al mundo? Pues por la fe en Dios. ¿Y de dónde la obtiene el cristiano? Igual que un no cristiano, en el oír la palabra de Dios. Puedes oír la voz de Dios cuando estás leyendo aquí. Puedes oír la voz de Dios cuando alguien está hablando como yo, cuando está el pastor aquí los domingos. Ahí puedes oír la voz de Dios. Entonces, no te la pierdas. Búscala. Búscala. Te invito, esta breve enseñanza es invitarte a que la busques. No es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, chicos, pues hasta aquí la breve enseñanza del día de hoy. Yo los invito a que se pongan a leer y si Dios quiere nos vemos otra vez dentro de 8 días por aquí. Ajá. Bueno, pues que tengan muy buenas noches. Hasta luego.